Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gabriela Medina. Voy a estar compartiendo con todos ustedes el curso de psicopatía y ludopatía infantil. Es un curso que va a tener una duración de 3 meses. Vamos a tener 12 encuentros de manera sincrónica y de esta manera vamos a ir desarrollando cada uno de los temas que vamos a abordar en cada uno de los encuentros que vamos a tener a través de videos. En esta oportunidad me presento, quiero contarles cuáles son los temas y los objetivos que vamos a ir trabajando a lo largo de toda la cursada. Es un programa que está basado pura y exclusivamente en temas de psicopatía y de ludopatía infantil en esta primera etapa de la vida y que hoy es un tema que está verdaderamente en agenda, más allá del uso de las tecnologías o el abuso de las mismas. Vamos a ir aprendiendo también cuál es el uso y cuál es el abuso de las nuevas herramientas tecnológicas, por ejemplo, que podrían llevar a tener un exceso en el manejo o el abuso del uso de estas nuevas tecnologías. En primera instancia, vamos a entender qué es la psicopatía y cuál es su manifestación en los niños y las niñas. Vamos a identificar cuáles son las características, pero claves, para poder saber si estamos ante un niño que presenta sintomatología y que luego, por supuesto, va a ser diagnosticado con algunos de estos trastornos de los que vamos a estar hablando en esta cursada. Vamos a identificar, dijimos, signos, características puntuales y claves. Vamos a reconocer cuáles son las influencias biológicas, cuáles son aquellas psicológicas y cuáles las influencias sociales en este tema tan importante de la psicopatía y la ludopatía infantil. Vamos a estar también aprendiendo como uno de los objetivos generales, reconocer, aparte de la influencia que les acabo de contar, cuáles son los instrumentos y cuáles son los procesos diagnósticos, es decir, cómo es el paso a paso una vez que se detectan síntomas en la psicopatía y la ludopatía infantil, cuál es el paso a paso hasta llegar luego de este proceso, cuáles son los instrumentos que se utilizan, quiénes son los profesionales responsables e idóneos para poder llegar a un proceso de diagnóstico. Vamos a explorar también diferentes enfoques terapéuticos, pero terapéuticos efectivos en este tema tan fundamental. Vamos a entender también qué es la ludopatía en los niños. Vamos a reconocer cuáles son esos comportamientos que nos marcan determinadamente los factores de riesgo o que nos están poniendo en presencia justamente de un niño que tiene características dentro de la ludopatía infantil. Vamos a reconocer también cuáles son los comportamientos de riesgo que acompañan este diagnóstico, esta alteración. Vamos a identificar influencias variables dentro de este proceso de diagnóstico también. Hay que promover estrategias que sean preventivas, es decir, vamos a trabajar antes cómo prevenir, de qué manera podemos actuar, desde qué entornos y contextos, qué pasa en la vida intrafamiliar, en los ámbitos sociales, qué pasa en la escuela, cuál es el rol o la corresponsabilidad de cada uno de estos actores que formamos parte de la vida diaria de los niños que podrían estar entrando o dentro ya manifestando síntomas de psicopatía o ludopatía infantil. Vamos a explorar distintas modalidades terapéuticas también y vamos a aprender y a entender cuáles son las similitudes y las diferencias entre psicopatía, ludopatía infantil, pero también relacionadas a otros trastornos que podrían ser o no concomitantes en un niño o una niña. Vamos a estar hablando también de las definiciones, las diferencias entre psicopatía y otros trastornos, como les conté, cuál es la importancia de la detección temprana. Pero no nos vamos a quedar ahí. Una vez que se realiza la detección temprana, ¿cómo se inicia una intervención de manera oportuna y de manera efectiva, teniendo en cuenta la singularidad, el escenario, el contexto y la identidad de cada uno de los niños que se podrían llegar a encontrar dentro de las características que nombramos? Factores de riesgo, no solamente para la psicopatía, sino también para la ludopatía infantil. Hablemos de genética, vamos a hablar de un ambiente familiar, de la vida intrafamiliar, de las experiencias traumáticas que podrían tener los chicos, qué pasa con estos patrones que se repiten transgeneracionalmente. Es importante también tener en cuenta un diagnóstico, una evaluación en psicopatía infantil.
y cuáles son las intervenciones, los tratamientos más efectivos que se van a realizar en estos temas que vamos a estar abordando en cada una de nuestras clases, de nuestros encuentros. ¿Cuáles son las terapias conductuales? ¿Cómo es una terapia familiar? ¿Por qué es importante la intervención temprana? Vamos a estar realizando también una introducción al conocimiento de la ludopatía infantil. ¿Cuál es la diferencia entre la adicción adulta, las causas, los efectos que éstas van a tener y cuál es con justamente una adicción en la primera infancia? ¿Sí? Hablamos de niños y niñas. ¿Cuáles son las características principales? ¿Cuáles son aquellas a las que nosotros tenemos como adultos que tener mayor atención y que van a funcionar o oficiar como factores de riesgo? Son esas alarmitas que se van a ir prendiendo y que nos van a llevar como identificadores de que estamos ante un posible trastorno como el de ludopatía o psicopatía infantil. Estos factores de riesgo, dijimos, son muy difíciles a veces de poder identificar, sobre todo hoy en la era tecnológica, donde los adultos estamos tan ocupados muchas veces y que recurrimos a este gran recurso y maravilloso recurso tecnológico que en algunos casos, como escuchábamos en alguna que otra charla con mamás, nos decían, bueno, es el chupete electrónico, ¿no? El nene llora, tiene su dispositivo móvil, para que no llore, para que esté entretenido, para que me permita a mí realizar los quehaceres de la casa o mi trabajo. Quizás tengo esta oportunidad del home office en casa o de ir con el niño a algún lugar, etcétera, etcétera. Seguramente como muchos otros temas, los vamos a ir desandando en cada uno de los encuentros que vamos a tener. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta los factores genéticos, los factores familiares. ¿Qué pasa cuando en la familia hay un adulto ludópata, cuando hay un adulto que tiene alguna característica que está asociada a alguna adicción, por ejemplo, al juego tecnológico, al juego presencial, distintos tipos de juegos que también lo vamos a ir nombrando y los vamos a ir conociendo dentro de los encuentros que vamos a tener? Hablar de una prevención es estar un paso antes de que esto pueda suceder, así es que más allá de hablar de la detección, cuando los síntomas propiamente dichos ya están manifestándose en las conductas del niño, en características que vemos en la manera de socializar o que se vuelve repentinamente una persona aislada cuando no era de esa manera, cuando prefiere incluso estar en el cuarto y no compartiendo la cena en familia o en una reunión familiar o asistir a un evento con pares, ¿no? Digo, con niños o niñas de su misma edad. ¿Qué pasa también en la adolescencia? Más allá de la vida adulta, por supuesto que vamos a establecer esta comparación que nos va a servir un montón para poder centrarnos y pararnos de, sobre todo, preguntarme, bueno, si estoy hablando en educación, si estoy hablando de regulación del juego y de la comunicación con los niños, ¿cuándo me doy cuenta? Cuando somos adultos o como adulto, de que esta manifestación que está haciendo el niño o la niña no tiene que ver con el juego. Estamos hablando de un juego que no está regulado, de un adulto que no está presente, que no hay horarios establecidos, que no hay momentos del día, que se deja de estar al aire libre, que no se comparte, inclusive momentos al sol o momentos de juegos de mesa, donde la respuesta no sea inmediata, no sea el aquí y el ahora o el ya, esa respuesta inmediata. ¿Qué pasa con los tiempos de espera? ¿Por qué cada vez los chicos presentan más irritabilidad cuando tienen que esperar algo? Porque justamente los dispositivos móviles dan al cerebro esa necesidad, dan respuesta a esa necesidad que tienen los niños, que es de luz, sonido y movimiento, y esa respuesta automática, el ya, el aquí y el ahora. ¿Qué pasa o cuáles son las conductas que vemos que los chicos empiezan a manifestar cuando les decimos, bueno, ahora lo tenés que pensar vos, tenemos que esperar, empecemos a activar la creatividad, la fantasía? ¿Qué pasa con todo ese juego simbólico que se tiene que dar o el como sí que tanto hablamos los docentes en la primera etapa de la vida, sobre todo entre los 2 y los 7 años y luego hasta los 12, 13? Tiene que ver también con un proceso psicocognitivo, que el cuerpo va evolucionando, la psiquis de cada niño va evolucionando. ¿Y qué va pasando cuando los niños están expuestos, por ejemplo, en los primeros meses de vida a pantallas, a ese sonido, luz y movimiento, a la respuesta inmediata, a la demanda total? ¿Qué pasa con el placer y el juego
por qué todo el tiempo necesitan estar conectados, cuáles son las conductas que ellos manifiestan cuando se termina la batería del celular, cuando ponemos un límite como adultos. ¿Ese límite estuvo desde el principio que le dimos un dispositivo móvil a nuestros niños, o de repente nos damos cuenta ante estos síntomas, estas pautas de alarma que vamos viendo, o a través del conocimiento que los adultos vamos adquiriendo cada vez más en este tema, empezamos a preocuparnos y a decir, bueno, quiero prevenir que una situación de esta acontezca con alguno de mis niños o mis alumnos, o algún niño que tengamos conocido, o si son acompañantes terapéuticos, APND. Digo, este curso está bien armado para absolutamente todas las personas que quieran aprender sobre psicopatía y ludopatía infantil. Vamos a hablar de las terapias cognitivos conductuales, el apoyo familiar fundamental, la intervención del medio escolar, la comparación entre los distintos trastornos, como ya nombré. Y van a haber otros temas que van a surgir también de acuerdo a la necesidad y las vivencias de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros. Así es que los voy a esperar, vamos a estar tocando todos estos temas y por supuesto alguno más dentro del curso que va a tener la duración de 3 meses, son 2 encuentros asincrónicos, los voy a esperar, así es que nos vemos en este lindo programa que está armado para responder las primeras dudas, las básicas que tenemos las personas que nos preocupamos realmente por la psicopatía y la ludopatía infantil. No te lo pierdas, nos estamos viendo pronto, te dejo un beso grande, gracias.